Ya. Es lo referente a la parte de proteínas, ¿ya? De las proteínas. Las proteínas son las moléculas más versátiles que el organismo tiene. Si yo les hablo de la versatilidad en una proteína, me estoy refiriendo a su función bioquímica. O sea, de todas las macromoléculas que tienen una gran cantidad de funciones bioquímicas, como la función de transporte, la función estructural, la función catalítica, la función de movimiento coordinado, la función de regulación y señalización celular. En cada una de estas funciones existen proteínas que van a desempeñar dichas funciones, ¿ya? Ahora, de todas estas funciones bioquímicas, la que hay que resaltar es la función catalítica, ¿ya? La función catalítica es la función bioquímica más importante de las proteínas. ¿Por qué es la función bioquímica más importante de las proteínas? Porque las enzimas son de carácter proteico. Una enzima es de carácter proteico. Como la enzima es de carácter proteico, automáticamente se convierte en la función bioquímica más importante, porque todas las reacciones metabólicas están catalizadas por las enzimas. Entonces, esta vendría a ser la función bioquímica más importante de las proteínas, la función catalítica o la función enzimática, ¿ya? Existen más funciones, pero la que hay que resaltar y la más importante de todas va a ser la función enzimática o la función catalítica. Ahora, la unidad estructural de los aminoácidos, la unidad estructural de las proteínas, perdón, son los aminoácidos de toda proteína, ¿ya? Los aminoácidos. ¿Qué viene a ser un aminoácido? ¿Por qué se le denomina aminoácido? Se le denomina aminoácido porque este tipo de compuestos orgánicos tienen un grupo amino, tienen un grupo carboxilo enlazado a un carbono central, ¿ya? Un grupo amino y un grupo carboxilo enlazado a un carbono central. En este caso es el carbono alfa. ¿Por qué se le llama carbono? Yo hago la nomenclatura UPAC de este compuesto orgánico, los ácidos carboxílicos tienen mucha más prioridad que los grupos amino. O sea, este carbono vendría a ser el carbono 1 y este carbono vendría a ser el carbono 2, ¿ya? Y este amino vendría a ser un radical del ácido carboxilo. Es un radical del ácido carboxílico. Cuando yo tenga un radical en posición 2, ¿ya? Radical en posición 2, a ese carbono se le denomina carbono alfa, ¿ya? Es un carbono alfa. Radical en posición 2 es un carbono alfa. Es por eso que el nombre correcto de los aminoácidos es alfa aminoácido, ¿ya? Entonces, ¿por qué se les llama alfa aminoácidos? Porque tienen un grupo amino enlazado al carbono 2 y tienen un grupo carboxilo. Por eso se les denomina, ¿ya? La estructura invariable, la estructura que nunca va a cambiar en un aminoácido es lo que he resaltado, de color azul, ¿ya? En esta estructura tenemos al grupo amino, al grupo carboxilo y un átomo de hidrógeno enlazados, los tres al carbono alfa, al carbono 2, ¿ya? Grupo amino, grupo carboxilo, un hidrógeno enlazado al carbono alfa, al carbono 2. Y lo que varía, ¿no? La cadena lateral. Este R es lo que va a variar, ¿ya? Es lo que varía. Entonces, esto vendría a ser entonces los aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos tienen una particularidad, ¿ya? ¿Qué de particular tienen estos aminoácidos? Si yo observo la estructura
de estos aminoácidos tienen este carbono, específicamente este carbono 2, que es el carbono alfa, tiene 4 elementos diferentes. Cuando yo tenga 4 carbonos diferentes, a ese carbono, ¿cómo se le denomina? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se denomina a ese carbono? ¿Cómo llamaríamos al carbono alfa si tiene 4 elementos diferentes? ¿Alguien se acuerda? Es el carbono quiral. Es un carbono quiral, ¿no es cierto? Ese carbono, bien Sandra, ese carbono alfa viene a ser un carbono quiral, ¿ya? Es un carbono quiral. Y, y por lo tanto, si este compuesto tiene carbonos quirales, va a generar enantiómeros. Tiene enantiómeros, o sea, tiene imágenes especulares. Y cuando hablamos de enantiómeros, existen 2 tipos de enantiómeros. Son los enantiómeros D y los enantiómeros L, ¿ya? El D y el L. Entonces, los aminoácidos también presentan isomería óptica. Estos son isómeros ópticos, porque tiene que justamente es el carbono alfa. Tiene una forma D y una forma L. Ahora, en el caso nuestro, en el caso de las células animales, específicamente los humanos, los aminoácidos, nuestros aminoácidos, tienen la forma L, ¿ya? El que predomina son los enantiómeros de la serie L. No existen en nuestro organismo enantiómeros de la serie D, ¿ya? Este tipo de enantiómeros no van a existir. En el caso de algunas bacterias, de algunos virus, excepcionalmente pueden tener ambos tipos de enantiómeros, pero son excepciones. En el caso de los humanos, solo trabajamos en enantiómeros de la serie L. ¿Por qué razón solo tenemos enantiómeros de la serie L? Eso es debido a las enzimas. Todas nuestras enzimas solo reconocen enantiómeros de la serie L, ¿ya? Todas nuestras enzimas solo van a reconocer enantiómeros de la serie L. Nuestras enzimas no reconocen enantiómeros de la serie D, ¿ya? Es por eso que solo trabajamos con enantiómeros de la serie L. Ahora, desde el punto de vista nutricional, existe una clasificación de los aminoácidos. Desde el punto de vista nutricional, los aminoácidos en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿ya? No olvidarse, ojo, esta es una clasificación desde el punto de vista nutricional, ¿ya? ¿Qué es un aminoácido esencial y qué es un aminoácido no esencial? Los esenciales son aminoácidos que el organismo no va a poder sintetizar, debido a que la estructura química de dicho aminoácido es una estructura química compleja. Debido a sintetizamos. Los no esenciales son aminoácidos que el organismo sí va a poder sintetizar, ¿ya? Sí los puede sintetizar con toda facilidad. Debido a que la estructura química de ese tipo de aminoácidos es sencilla, tienen una estructura química bien simple. Entonces, debido a eso, es que este tipo de aminoácidos, el organismo sí los va a sintetizar. Entonces, esta es una clasificación desde el punto de vista nutricional. Ahora, los aminoácidos deben de estar presentes en toda proteína, ¿ya? En toda proteína debe de haber 20 aminoácidos. Deben de estar 20 aminoácidos presentes. Entonces, ¿cuántos aminoácidos esenciales y no esenciales hay en el adulto y en el niño? En un adulto nosotros tenemos 8 aminoácidos esenciales, que son los de acá. La isoleucina, leucina,
la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina, ¿no? Aquí están sus fuentes, leche, derivados lácteos, ¿no? En el pescado, la carne, ¿no? Y cereales, ¿no? Cereales y frutos secos. Ahí están estos aminoácidos esenciales, ¿ya? En el adulto tenemos 8 y en esenciales y tendríamos un total de 12 no esenciales. En un niño que está en la etapa de crecimiento, la cantidad de estos aminoácidos va a variar. Un niño va a tener 10 y 10 no esenciales. ¿Por qué el niño tiene más aminoácidos esenciales? Eso es debido a estos dos aminoácidos, la arginina y la histidina. En un niño, en un niño que está en la etapa de crecimiento, su aparato metabólico es todavía inmaduro, ¿ya? Tiene un aparato metabólico muy inmaduro. O sea, su hígado no ha desarrollado de manera adecuada. Como el hígado no ha desarrollado de manera adecuada, no hay enzimas que tengan la capacidad de sintetizar arginina e histidina, ¿ya? Los aminoácidos se sintetizan a nivel hepático. Entonces, como el hígado todavía no ha desarrollado de manera adecuada, no va a poder sintetizar arginina e histidina, ¿no? No tiene la enzima necesaria para sintetizar estos dos tipos de aminoácidos. Es por eso la diferencia en cuanto a la cantidad de aminoácidos esenciales y no esenciales en el adulto y en el niño, ¿ya? Es porque el niño no los sintetiza. En un adulto, estos dos ya los va a poder sintetizar. En un adulto ya los sintetiza, porque el hígado ya desarrolló, ya tiene las enzimas necesarias para sintetizar arginina y histidina. ¿Ya? En un niño hay que darle bastantes alimentos que contengan arginina y buscar fuentes de alimentos que contengan histidina. Tenemos que darle una buena fuente de estos dos aminoácidos, ¿ya? Ahí tienen las fuentes. La arginina está en las legumbres, frutos secos, en mariscos. La histidina está en la semilla de soya, carne de ganado vacuno, salmón crudo, huevo, quesos y en la pechuga de pollo. ¿Ya? ¿Cómo clasificamos a los aminoácidos? A los aminoácidos hay varias formas de clasificarlos. Una de estas formas es clasificarlo de esta manera, ¿no? Aminoácidos polares y aminoácidos apolares. ¿Qué es un aminoácido? Los aminoácidos apolares son aminoácidos que no se van a poder ionizar, difícilmente se ionizan. Y los aminoácidos polares son aminoácidos que sí se van a poder ionizar, que fácilmente se ionizan, ¿ya? Esa es la diferencia entre un polar y un apolar. Dentro de los no polares tenemos a los alifáticos, a los aromáticos, a los cíclicos y tenemos a un azufrado, que viene a ser la metionina, ¿ya? Y dentro tenemos a dos azufrados, que son la cisteína y la cistina. Tenemos a los hidroxilados, amídicos, ácidos y a los básicos, ¿ya? Esos son los aminoácidos polares. Ahora, ¿qué cosa es un aminoácido alifático? Se le llama aminoácido alifático porque la cadena lateral, como ustedes pueden observar, que es la de color amarillo, es una cadena lateral eh, 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 que es lineal, en algunos casos es simple lineal, o tiene ramificaciones sencillas, ¿no? Por eso se le denomina alifático. Por ejemplo, en el caso de la glicina, su cadena lateral es un hidrógeno. En el caso de la alanina, es un grupo metilo. En el caso de la valina, es un grupo isopropilo. En el caso de la leucina, es un isobutilo. Y en el caso de la leucina, es el 1-metilpropil. ¿Ya? Esas son las cadenas laterales de esos aminoácidos. La glicina, hay que resaltar algo muy importante con la glicina. ¿Qué de curioso tiene este aminoácido? ¿Alguien se acuerda por qué hay que resaltar a la glicina? ¿Por qué resaltamos a este aminoácido? No es un carbono, Kira. Porque la glicina, exactamente, ¿no? Porque la glicina
es el único aminoácido, ¿no? Es el único aminoácido ahí que no tiene carbonos quirales, ¿no? Este carbono tiene 2 hidrógenos iguales. Por lo tanto, ese carbono ya no es quiral. Ese carbono ya no va a ser quiral. Y cuando tengamos carbonos que no son quirales, no tienen enantiómeros. La glicina es el único aminoácido que no tiene forma D ni tiene forma L. ¿Ya? Ojo, no existe una D-glicina ni existe glicina. ¿Ya? No existe D-glicina ni tampoco existe una L-glicina. Ojo, ¿ah? Por algo les estoy diciendo. Simplemente se le llama glicina. ¿Ya? No existe D-glicina ni L-glicina. En los demás aminoácidos sí van a tener una forma D y una forma L. ¿Ya? Pero este no. Entonces, la pregunta es, si tenemos 20 aminoácidos en total, ¿ya? Y yo considero los dos tipos de enantiómeros. En el caso de una bacteria que puede trabajar con ambos enantiómeros, con el D y el L, ¿cuántos aminoácidos desde el punto de vista nutricional en total tendría la bacteria? Una bacteria. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos aminoácidos tendría en total? Si trabajáramos con los dos enantiómeros, ¿no? Con el D y el L, ¿cuánto sería la respuesta? Quien me contesta le pongo. ¿Alguien? ¿Alguien se acuerda? 39, profesor. 39. ¿Quién dijo 39? ¿Quiénes fueron? Delcy, eres de enfermería, ¿no? No, profesor de obstetricia. Ah, no, tiene que ser de enfermería. ¿Quién es de enfermería? Sandra, ¿eres de enfermería? No, profesor. Ya. La respuesta es 39. Por si acaso, eso apúntenlo. Acuérdense de eso, ¿no? Podría preguntar eso en el examen. Profesor, está explicando, su micrófono está apagado. Perdón, disculpen. Ya, entonces les decía, en el caso de los aminoácidos aromáticos, les decía que tendríamos un total de 39 aminoácidos, ¿no? 39 aminoácidos porque vamos a tener 19 que tienen forma D, 19 que tienen forma L, 19D, 19L, más una glicina, ¿no? Eso me da un total de 39, ¿ya? ¿Por qué se les llama aminoácidos aromáticos? Se les llama aminoácidos aromáticos porque ese tipo de aminoácidos en su cadena lateral presentan el benceno. Tienen benceno en su cadena lateral, ¿no? Por eso se denominan aminoácidos
aromáticos, ¿ya? Es la fenilalanina, la tirosina, el triptófano y el caso de la tiroxina. Esta tiroxina es un aminoácido especial, ¿ya? Es un aminoácido especial. ¿Qué es un aminoácido especial? Son aminoácidos que solo van a estar presentes en algunas proteínas específicas. Esta tiroxina solo está presente en la tiroglobulina. Solo ahí lo encontramos, ¿ya? O sea, a la tiroglobulina, a los 20 aminoácidos que tiene, tenemos que sumarle este, que es la tiroxina. ¿Ya? A ese aminoácido se le llama especial. Esta tirosina tiene yodo, ¿no? Esta tirosina en su estructura contiene yodo, ¿no? Importantísimo para la glándula tiroidea, ¿no? La tirosina, ¿ya? Forma entonces una proteína, componente de una proteína llamada la tiroglobulina. Los aminoácidos cíclicos, estos son aminoácidos en donde la cadena lateral está ciclada al carbono alfa, ¿ya? Esos son los cíclicos y son la prolina y el segundo es la hidroxiprolina. Esta hidroxiprolina la encontramos en el colágeno, que es una proteína específica, ¿no? Porque la encontramos en los tendones. Ahí encontramos al colágeno, ¿ya? La hidroxiprolina. Azufrados, hay un azufrado dentro de los no polares que viene a ser la metionina. ¿Ya? La metionina es un aminoácido azufrado, ¿no? En su estructura, en su cadena lateral hay azufre. ¿Ya? Ahora, la metionina, ¿por qué es importante? ¿Por qué hay que resaltar a la metionina? ¿Cuál es la importancia de la metionina? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué es importante la metionina? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la importancia bioquímica de la metionina? ¿Qué es el iniciador de la síntesis de las proteínas? Es un aminoácido importante porque ese aminoácido viene a ser el iniciador de la síntesis de proteínas, ¿no? Por eso es importante la metionina. Es una de sus funciones, ¿ah? Porque la metionina tiene más funciones, ¿ya? Una de las funciones importantes de la metionina es que es el iniciador de la síntesis de proteínas. No se olviden que esa información está codificada en el DNA. Esa información que está en el DNA va a ser transferida. Y en el RNA mensajero tenemos las secuencias codones, ¿no? Las regiones codones, que es una secuencia de 3 nucleótidos. Entonces, cuando se lea esta secuencia AUG, ¿ya? Esta secuencia AUG es la señal de inicio para que empiece la síntesis de una proteína. Esta secuencia AUG es la que codifica para metionina, ¿ya? Es la que codifica para metionina. Por eso es importante la metionina. ¿Ya? Son todos los aminoácidos apolares, ¿ya? Que no se van a poder ionizar. Luego vienen los aminoácidos polares. Estos son aminoácidos que fácilmente se ionizan. Dentro de estos polares tenemos a dos azufrados, que son la cisteína y la cistina, ¿ya? Cisteína y la cistina. La cistina es el tercer aminoácido especial, que solo está presente en algunas proteínas de origen, como el caso, por ejemplo, del ajo, el nabo, el rabanito, la cebolla, ¿no? Ahí hay riqueza de este tipo de aminoácidos, ¿ya? Principalmente la cistina. Esta cistina es importante porque esta cistina tiene un enlace. Este enlace se denomina el enlace puente disulfuro, ¿ya? El enlace puente disulfuro está presente en la cistina. Ahora, estructuralmente, ¿qué cosa viene a hacer la cistina? La cistina dos moléculas de cisteínas. Son dos cisteínas que han reaccionado
Y al reaccionar van a generar una molécula de cistina. ¿Ya? 2 cisteínas generan una molécula de cistina. Y lo que los une es el enlace puente disulfuro. ¿Por qué es importante el enlace puente disulfuro? ¿Por qué es importante el enlace puente disulfuro? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la importancia de este enlace puente disulfuro? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué de importancia hay en este enlace? ¿Nadie se acuerda? ¿Por qué es importante este enlace puente disulfuro? De proporcionar la estabilidad de la función de las proteínas, profesor. ¿Qué tipo de proteínas? A ver, este enlace puente disulfuro es importante para mantener efectivamente el ninas, pero es una estructuración específica. Es importante para la estructura terciaria de las proteínas. Por eso es importante el enlace puente disulfuro. El enlace clave de la estructura terciaria de las proteínas es el enlace puente disulfuro. ¿Ya? Va a ser el enlace puente disulfuro. Por eso es importante este enlace. Es lo que le va a dar la tridimensionalidad a las proteínas. ¿Ya? Por eso es importante que esté sulfuros, ¿ya? Porque gracias a ellos es que se genera la estructura terciaria de las proteínas. Dentro de los hidroxilados, estos hidroxilados son aquellos aminoácidos en cuya cadena lateral tenemos grupos hidroxilos, ¿ya? Hay grupos hidroxilos presentes. Dentro de estos hidroxilados tenemos a la serina, cuya cadena lateral es el hidroximetil, y la treonina tiene la cadena hidroxietil, ¿ya? 1-hidroxietil, ¿ya? La serina y la treonina. Amídicos, este tipo de aminoácidos son aminoácidos en cuya cadena lateral hay grupos amidas, ¿no? En sus cadenas laterales tenemos a las amidas, por eso se denominan amídicos, y es el caso de la asparagina y de la glutamina. Los ácidos, estos son aminoácidos en cuya cadena lateral hay un grupo carboxilo presente, es el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y finalmente los aminoácidos básicos, ¿ya? Los básicos. Se le denomina aminoácido básico porque son aminoácidos en cuya cadena vamos a tener grupos aminas. Está el grupo amino presente, ¿no? Tenemos grupos aminos. Y su pH va a ser alcalino. Es un pH alcalino, por eso se denomina básico. Lo que le da la basicidad es el grupo amina, ¿ya? Por eso son básicos. La histidina, la lisina, la arginina y el último aminoácido especial, la hidroxilisina, ¿ya? Esta hidroxilisina está presente formando el colágeno, ¿ya? Está presente en el colágeno. Ahora, si se dan cuenta, estos aminoácidos tienen una constante física denominada punto isoeléctrico, ¿no? El PI. ¿Ya? Todos estos aminoácidos tienen su respectivo punto isoeléctrico, que es lo que identifica cada aminoácido. Desde el punto de vista matemático, ¿cómo calculamos el punto isoeléctrico de un aminoácido? Este punto isoeléctrico
calcular promediando la constante ácida y la constante básica. Vamos a tener una constante ácida y una constante básica, ¿no? Por ejemplo, 2.21 más 9.15 dividido entre 2, eso me va a dar 5.68. 5.68. O sea, ojo que este valor que viene a ser el punto isoeléctrico me da una idea de cómo es ese aminoácido, si es ácido o alcalino. O sea, tiene un pH, eso es un pH básico, o sea, tiene características básicas la serina. Lo mismo la treonina, ¿no? Su punto isoeléctrico es 5.6. Es de carácter básico, ¿ya? Ahora, vamos a tener aminoácidos que tienen 3 constantes, como el caso de los ácidos y como el caso de los básicos. ¿Por qué los ácidos tienen 3 constantes? Tienen 3 constantes porque tienen un grupo carboxilo adicional, ¿no? ¿Cómo calculo el punto isoeléctrico en el caso de los aminoácidos ácidos? Solo considero las constantes ácidas, que en este caso sería 1.88 más 3.65 dividido entre 2. Eso me debe dar 2.771, ¿no? Este es un pH ácido, ¿no? Un pH, no, este pH de aquí salía 5, ¿no? Este es ácido. 5.68 es ácido, no es alcalino, ¿no? 5, bueno, no es ácido, hay lapsus, ¿ya? Este es un pH ácido. Lo mismo acá. Bueno, ligeramente, ¿no? Porque tiende a la neutralidad. En cambio acá sí, ¿no? Acá sí, en los ácidos, acá sí es muy ácido, ¿no? Sí, 2.7, 3.22, ¿no? En el caso del aspartico y en el caso del glutámico. ¿Ya? En los básicos igual, ¿no? En los básicos tengo 3 constantes. Voy a tener 3. ¿Por qué tengo 3 constantes? Porque tengo un grupo amino adicional en la cadena lateral, ¿no? Y por lo tanto hay 3 constantes, 2 básicas y una ácida. La ácida corresponde al carboxilo y las 2 básicas corresponden al amino de la cadena principal, que está de color celeste, y el otro grupo amino de la cadena lateral, ¿no? Por eso hay 2 constantes básicas. ¿Cómo calculo el punto isoeléctrico en un aminoácido básico? Simplemente promedio las constantes básicas, ¿no? Que en este caso es 9.17 entre 2. Eso me debe dar 7.59. ¿Ya? Considero solo las constantes básicas en este caso. Ahora, de estos, el más alcalino de todos es la arginina. ¿Ya? La arginina es el aminoácido más alcalino que existe. ¿Por qué es el más alcalino? Porque tiene, miren, ahí hay 3 grupos aminos. Esto que está de color celeste se denomina grupo guaniínico. ¿Ya? Es el grupo guaniínico. Y es una alta alcalinidad al aminoácido. Es un pH bien alcalino, un pH de 10.76, ¿no? Es bien alcalino. ¿Ya? Ahora, los aminoácidos van a presentar 3 estados de ionización. ¿Por qué estos aminoácidos presentan estos 3 estados de ionización? Presentan estos 3 estados de ionización debido al pH del molar, ¿ya? Si es un pH ácido, como es esta situación, ¿ya? Si es un pH ácido, quien se ioniza siempre va a ser el grupo amino. Entonces, este nitrógeno se jala un protón del medio. Se está jalando el protón del medio. ¿Ya? Ahí se jala el protón del medio. Esto es en un medio ácido. ¿Ya? Entonces, en un medio ácido, el aminoácido adopta una forma catiónica. Catiónica o básica. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si es un medio alcalino? Si es un medio alcalino, en este caso, quien se va a ionizar es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo, o sea, el medio alcalino se jala el protón del aminoácido.
te está jalando el protón del aminoácido. Aquí el aminoácido adopta una forma aniónica. Y en medio ácido, el aminoácido tiene una forma catiónica o básica, ¿ya? Solo el amino se ioniza, al carboxilo no le pasa nada. Y en el caso del medio alcalino, solo se ioniza al carboxilo y al amino no le pasa nada. Entonces, aquí el aminoácido se está comportando dependiendo de si es un pH ácido o de un pH básico, en básico o ácido, ¿ya? Si es un medio ácido, se comporta como básico. Si es un medio alcalino, se comporta como ácido. Ahí hay una regla memotécnica que hay que memorizar, ¿no? Lo opuesto, si es lo opuesto, genera lo opuesto, ¿no? Me refiero, si es un medio ácido, el aminoácido es básico. Si es un medio alcalino, es fácil acordarse, ¿ya? Y en el caso del punto neutro, el punto neutro del aminoácido se denomina forma suiterión, ¿ya? En esta forma suiterión, los dos grupos están ionizados, tanto el amino como el carboxilo, ¿ya? Este es el punto neutro de un aminoácido. Entonces, los aminoácidos pueden adoptar estas tres formas. La forma básica, una forma suiterión y una forma ácida. A esta propiedad se le denomina propiedad anfotérica del aminoácido. Los aminoácidos son anfóteros. ¿Por qué los aminoácidos son anfóteros? Los aminoácidos son anfóteros porque justamente se pueden comportar como básicos en un medio ácido. Se comportan como ácidos en un medio alcalino, ¿ya? Por eso los aminoácidos son anfóteros. Las proteínas son anfotéricas. Ahora, las proteínas tienen una función bioquímica muy importante que puedo preguntarles en el examen. Aparte de la función enzimática, la más importante de todas es la enzimática. Después de la enzimática, yo diría que sería el amortiguador. ¿Por qué las proteínas actúan como buffers? ¿Ya? Un buffer cumple la función de controlar el pH, de regular el pH. Si es un pH ácido, o sea, si estamos hablando de una acidosis, que es un trastorno ácido-base, ¿ya? Esta es una acidosis. En este caso, el aminoácido capta los protones del medio ácido. Va a captar los protones, de tal forma que el pH va a tender a estabilizarse. Pero, ¿qué ocurre si es una alcalosis? Una alcalosis es un pH alcalino. En una alcalosis, lo que hace el aminoácido es jalarse, lo que hace el medio es jalarse el protón. O sea, aquí está transfiriendo protones. Aquí ocurre la transferencia de protones. Y en esa situación, el aminoácido capta los protones. Entonces, ahí está ocurriendo captación, ¿no? En una situación está captando protones y en la otra situación está transfiriendo los hace que el pH se mantenga en equilibrio. Ese hecho de transferir o captar los protones hace que el pH se mantenga constante. Esa es la razón de por qué las proteínas actúan como amortiguadores, ¿ya? Van a servir para regular el pH, que también vendría a ser una función bioquímica de las proteínas. O sea, después de la enzimática, la otra que es importante es la función amortiguadora, ¿ya? La función amortiguadora es la función buffer. Y en este estado de ionización, ¿ya? Con su propiedad anfotérica, con la propiedad anfotérica de los aminoácidos. Ahora, cuando el aminoácido se encuentra en su forma suiterión, ¿no? Aquí decimos que el pH es igual al punto isoeléctrico, ¿ya? El pH va a ser igual al punto isoeléctrico. O sea, ¿qué viene a ser el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es un pH en el cual el aminoácido se encuentra bajo la forma suiterión. Es decir, grupo amino ionizado y grupo carboxilo ionizado. Aquí la sumatoria de carga neta te debe dar 0. ¿Ya? Sumatoria de carga neta es 0.
¿Ya? Esa es la forma Switterion. Los dos grupos están ionizados. ¿Ya? El pH va a ser igual al punto isoeléctrico. Ahora, las proteínas también tienen su punto isoeléctrico, ¿ya? Que es una pregunta del balotario, que está ahí en el balotario. ¿Cómo se calcula el punto isoeléctrico en una proteína? El punto isoeléctrico de una proteína yo la puedo calcular promediando los puntos isoeléctricos de los aminoácidos, ¿ya? Si yo sé el punto isoeléctrico de los aminoácidos, yo puedo calcular el punto isoeléctrico de la proteína, los promedio, y ese resultado me da el punto isoeléctrico de la proteína. Entonces, eso me va a dar una idea si la proteína es ácida, alcalina, si es ácida o alcalina, ¿no? Me da una idea, ya viendo su punto isoeléctrico. ¿Cómo se denomina el enlace de las proteínas? El enlace de las proteínas se denomina enlace peptídico. ¿Ya? Es el enlace peptídico. ¿Cómo es el enlace peptídico? El enlace peptídico se genera cuando reacciona el grupo ácido con el grupo amino. Cuando reacciona el grupo ácido con el grupo amino, ahí se genera el enlace peptídico. Siempre cuando reacciona un ácido con una amina, lo que se genera siempre es una amida. Esto que está acá abajito de color naranja es la estructura de una amida. Y esto es el enlace, ¿no? Es la razón de por qué se dice que el enlace peptídico es de carácter amínico, ¿no? El enlace peptídico tiene un carácter amínico, ¿ya? Entonces, el grupo ácido pierde el oxidrilo, este ha perdido el OH y el otro aminoácido ha perdido el hidrógeno. Uno pierde el OH y el otro pierde el hidrógeno. Entonces, este carbono se enlaza al nitrógeno. Esta reacción, no se olviden, se denomina condensación. Aquí se está condensando dos aminoácidos, ¿no? En este caso se genera un dipéptido, ¿ya? Aquí se ha generado un dipéptido. Y este dipéptido tiene un enlace peptídico, ¿ya? Ese dipéptido tiene un enlace peptídico. Y ahí siempre se va a liberar una molécula de agua. ¿De dónde sale el agua? Del oxidrilo y del hidrógeno de los aminoácidos. Del de aquí que liberó el OH y del otro que liberó el hidrógeno. De ahí sale la molécula de agua. Ahora, este enlace peptídico ya es importante para la proteína porque le va a dar direccionalidad. ¿Ya? Por eso es importante el enlace peptídico. ¿Qué significa direccionalidad? Direccionalidad significa dirección y sentido. Tiene dirección y sentido. La dirección, ojo, es una sola. La dirección nunca varía. La dirección nunca cambia. ¿Ya? La dirección siempre se mantiene. Esa dirección nunca va a cambiar. La dirección, en este caso, va a ir del amino libre. Este vendría a ser el inicio. Al carboxilo libre. Este es el fin. La dirección siempre va del amino libre al carboxilo libre. El sentido puede variar. El sentido puede ser derecha-izquierda, izquierda-derecha, arriba-abajo o abajo-arriba. ¿Ya? El sentido sí puede variar. ¿Ya? Entonces, esta direccionalidad, a su vez, lo que le va a dar Ojo que lo que se ha generado aquí es un dipéptido. Y este dipéptido posee residuos aminoacídicos. Este dipéptido posee aminoácidos. Puede ser, también es una pregunta del balotario, ¿no? Este dipéptido o esta proteína no posee aminoácidos.
Lo que poseen son restos o residuos aminoácidos. ¿Por qué restos o residuos aminoácidos? Porque cuando se generó el enlace peptídico, el primer aminoácido se deshizo del oxirilo. Lo que te quedó es un resto. El otro aminoácido se deshizo del hidrógeno. Lo que te queda es un resto. O sea, no es un... ¿Ya? Entonces, lo que poseen las proteínas, lo que poseen los polipéptidos, los oligopéptidos, son restos o residuos aminoácidos. No son aminoácidos. ¿Cuándo obtenemos los aminoácidos? Estos aminoácidos los vamos a obtener cuando ya sea esta proteína oligopéptido o polipéptido, lo sometemos a un proceso de hidrólisis. Si lo sometemos a un proceso de hidrólisis, hay residuos. Por ejemplo, si a este dipéptido lo hidrolizamos con una molécula de agua, lo que vas a obtener son 2 aminoácidos. Ahí sí obtienes 2 aminoácidos, ¿ya? Si lo hidrolizas, ahí obtienes 2 aminoácidos, ¿ya? Entonces, por eso es importante el enlace peptídico, ¿ya? Le está dando direccionalidad y esto a su vez le da ubicación a cada residuo aminoácido. Como aquí veo el amino libre, este residuo, el de aquí, ocupa la primera posición. Como aquí veo el carboxilo libre, este segundo residuo ocupa la segunda posición. Posición inicial y posición final. ¿Ya? Eso es gracias a la direccionalidad que le está dando el enlace peptídico. ¿Ya? En este ejemplo, este es un ejemplo de un pentapéptido. Aquí tengo el amino libre. Este sería primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta y la última posición, ¿no? Porque aquí tengo el carboxilo libre. ¿Ya? Entonces, este pentapéptido está formado por 5 residuos aminoácidos. Su sentido tiene que ser, en este caso, de izquierda a derecha, porque aquí está el amino y el carboxilo. ¿Ya? Este pentapéptido, ojo, tiene 4 enlaces peptídicos. Si a este pentapéptido lo hidrolizamos con 4 moléculas de agua, 5 aminoácidos. ¿Ya? En este caso, ¿por qué digo 4? Porque tiene 4 enlaces peptídicos. Como tiene 4 enlaces peptídicos, tú necesitarías 4 moléculas de agua para romper los enlaces peptídicos. ¿Ya? Producto de esa hidrólisis, ahí recién obtendrías 5 aminoácidos. ¿Ya? Entonces, estas son diferencias que hay que identificar, ¿no? Y diferenciar un oligopéptido, un polipéptido y una... ¿Ya? Los oligopéptidos son aquellos que están formados entre 10 a 20 residuos aminoácidos. Los polipéptidos tienen más de 20 residuos aminoácidos y las proteínas tienen más de 50 residuos aminoácidos. En el caso de los oligopéptidos se trabaja con los prefijos. Si es 2 es dipéptido, si es 3 sería un tripéptido, si es 4 tetrapéptido, si es 5 pentapéptido, si es 10 decapéptido. Y así sucesivamente, ¿ya? Se utilizan prefijos. Si es más de 20, o si es más de 50, es una proteína. ¿Cómo clasificamos desde el punto de vista estructural a las proteínas? Desde el punto de vista estructural, a las proteínas las clasificamos en 2 grupos. Proteínas simples o llamadas homoproteínas y proteínas conjugadas o heteroproteínas, ¿ya? ¿Qué viene a ser una proteína simple? Las proteínas simples son aquellas que poseen solo residuos aminoácidos. Es una proteína simple. Una proteína conjugada es aquella proteína que presenta grupo prostético. ¿Ya? Estas ya tienen grupos prostéticos. Un grupo prostético es una molécula cuya estructura es completamente diferente al de un aminoácido. ¿Ya? Ese es un grupo prostético, ¿no? Por ejemplo, lipoproteínas, glucoproteínas, ¿no? El grupo prostético de una lipoproteína son lípidos. El de una metaloproteína son metales. ¿Ya?
Ahora, para que una proteína tenga actividad biológica, esta proteína debe tener un nivel de estructuración. ¿Cuál es el nivel de estructuración de una proteína? Es la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y solo algunas proteínas llegan hasta el nivel cuaternario. Deben de tener esos niveles de estructuración para que puedan tener, ¿ya? ¿Qué es estructura primaria en una proteína? En este caso, lo que está aquí vendría a ser la estructura primaria de una proteína, ¿no? Una proteína humana y una proteína del cachalote, ¿ya? Cuando hablamos de estructura primaria, es la secuencia de los residuos aminoácidicos a lo largo de la hebra. Secuencia de residuos aminoácidicos a lo largo de la hebra. O sea, es la ubicación, la posición de cada residuo a lo largo del. Y el enlace clave de la estructura primaria es el enlace peptídico. ¿Ya? Su enlace clave es el enlace peptídico. Esto vendría a ser estructura primaria. Ahora, cuando hablamos de estructura secundaria, la estructura secundaria es la forma, la manera como la estructura primaria se dobla sobre sí misma. Y cuando hablamos de estructura secundaria, existen tres tipos de estructura secundaria. La que se aprecia aquí es la alfa hélice, la plegada, que es esta, y finalmente la triple hélice. ¿Ya? Son los tres tipos de estructura secundaria que tienen las proteínas. Con respecto a la estructura secundaria, el enlace clave de la estructura secundaria es el enlace puente de hidrógeno. Va a ser el enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? Lo que mantiene estable a esta estructura secundaria es el enlace puente de hidrógeno. En las alfa hélices hay un eje central y alrededor de este eje central la proteína enroscando. ¿Ya? O sea, esta alfa hélice se genera siempre a partir de una sola cadena polipeptídica. Una sola cadena polipeptídica puede generar una alfa hélice. En este caso, en el caso de las alfa hélices, los enlaces puente de hidrógeno van a ser paralelos o ligeramente paralelos al eje central de la hélice. ¿Ya? Es una característica del alfa hélice. La beta hoja plegada, esta beta hoja plegada, se necesitan que sean más de una cadena polipeptídica, que sean paralelas, ¿ya? Pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser más de tres. La idea, una sola no te forma beta plegada, una sola te forma alfa hélice. Tú necesitas que sean dos o tres paralelas, ¿ya? Y es una forma de doblez en zigzag, ¿ya? En zigzag, como una calamina, ¿no? Como si fuese una calamina, ¿ya? En este caso, los enlaces puente de hidrógeno van a ser perpendiculares a las hebras. O sea, lo que une esta cadena de aquí, esta cadena 1 con la cadena 2 y con la cadena 3, lo que unen estas cadenas son los enlaces puente de hidrógeno. Van a ser los enlaces puente de hidrógeno. Y los enlaces puente de hidrógeno tienen que ser perpendiculares a las hebras, ¿ya? A cada una de estas hebras. ¿Ya? Cuando hablamos de beta plegadas, se clasifican en dos subgrupos, paralelas y antiparalelas. Y esta vendría a ser la triple hélice. La triple hélice es un tipo de estructura secundaria en la cual vamos a tener tres cadenas que se enroscan una sobre la otra. Se parece a una trenza, ¿no? Cuando la persona se hace una trenza, coges tres mechones y vas doblando una sobre la otra. ¿Ya? Esta triple hélice es resistente. De las tres, es la más fuerte y la más resistente, pero es la más escasa. ¿Ya? Las más abundantes son la alfa hélice y la beta plegada, pero estas son más débiles. Esta es más fuerte. El, el colágeno, como es una estructura fuerte, rígida, tiene que está formada por una triple hélice. ¿Ya? La estructura secundaria que adopta es en triple hélice. El caso del colágeno. ¿Ya? Esta es escasa. Esta es escasa. Pero es la más fuerte, ¿ya? La más resistente.
Ahora, cuando hablamos de los dominios de las proteínas, los dominios son regiones características de las proteínas. Es una región de la proteína que tiene una característica particular, es un dominio. Y cuando hablamos de los dominios son estos. Son los linkers, los loops, la alfa hélice, la beta plegada, ¿no? Por ejemplo, en esta secuencia de proteínas, en esta secuencia de esta proteína que posee 300 residuos aminoácidos, en la secuencia que va de 9 a 23 versus 48 a 69, esta proteína tiene una característica que forma una estructura en alfa hélice. De aquí, de 90 a 239, otra característica es que ya de 69 a 90, ahí tenemos un linker. O sea, es una característica específica de la proteína. ¿Ya? Que en una región específica te forme una alfa hélice, o en otra región te forme una beta plegada, o de repente que haya un linker. Los linkers son hebras libres, ¿ya? Este de aquí es una hebra libre que une dos dominios. Eso es la definición de un linker, ¿ya? Es una hebra libre cuya característica es que una dos dominios. Pueden ser mismos dominios o podrían ser dominios del caso. Este linker está uniendo una alfa hélice con una beta plegada, ¿ya? Los loops significan horquillas, por si acaso. Es una horquilla. Aquí la hebra se ha abierto por completo formando una horquilla. Este es un loop. Ahora, con respecto a estos dominios, hay que resaltar algo, que es una pregunta que les dejé en el balotario, que voy a preguntar en el examen, ¿ya? Esa va a ser una pregunta del examen. ¿Cuál es la importancia de estos dominios? Voy a resaltar la alfa hélice, el linker. Si yo tengo una proteína en donde hay más beta plegada que alfa hélice, ¿ya? Si es una proteína en donde abundan las beta plegada y hay escasez de alfa hélices, esa es una proteína de tipo estructural, ¿ya? Es una proteína de tipo estructural. ¿Qué significa que sea una proteína estructural? Es una proteína que forma una estructura específica a nivel celular. Por ejemplo, que forme canales iónicos, ¿ya? Que se encarga del transporte de iones, ¿no? Al interior, que ya sea sacando o introduciendo iones al interior de la célula, ¿ya? Esa sería una proteína estructural. Ahora, ¿qué ocurre si es al revés? Si es una proteína en donde abundan las alfa hélices y hay una baja cantidad de beta hoja plegada. En este caso, como yo tengo más alfa hélices, esta vendría a ser una proteína de tipo funcional. Como su propio nombre lo dice, estas son proteínas que van a ejercer funciones bioquímicas en el organismo. Por ejemplo, la función enzimática. ¿Ya? La función enzimática, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si abundan las alfa hélices, son proteínas funcionales. Si abundan las beta hoja plegadas, son estructurales. Ahora, ¿qué hay con respecto a los linkers? Si yo tengo que el linker en una proteína es pequeño, linkers son pequeños, se trataría de una proteína que difícilmente va a sufrir un proceso de desnaturalización. Difícilmente se desnaturaliza. ¿Qué ocurre si el linker es grande? Si yo tengo que la proteína tiene linkers grande, esa proteína va a ser fácil de desnaturalizar. ¿Ya? Linker pequeño, difícil de desnaturalizar. Linker grande, fácil de desnaturalizar. A los dominios, que es una pregunta del balotario que les he puesto ahí, ¿no? En un ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene a ser la estructura terciaria de las proteínas? Cuando hablamos de la estructura terciaria, esto ya es la forma, la manera como la proteína se pliega sobre sí misma. Es un plegamiento que hace la proteína, o sea, se vuelve más compacta. El enlace clave de este nivel terciario es el enlace puente disulfuro. Va a ser el enlace puente disulfuro. Es un enlace clave.
¿Ya? Esta estructura terciaria es tridimensional, ya le da tridimensionalidad a la proteína. El primario y el secundario no son tridimensionales, ¿ya? El que le da la tridimensionalidad es la estructura terciaria y su enlace clave es el enlace puente y sulfuro. Hasta ahí, de manera obligatoria, toda proteína debe de llegar, ¿ya? Hasta el nivel terciario. Algunas proteínas alcanzan el nivel cuaternario. Solo algunas van a alcanzar el nivel cuaternario. ¿Qué tipo de proteínas alcanzan el nivel cuaternario? Proteínas que sean multiméricas y proteínas que sean conjugadas. ¿Ya? ¿Qué es una proteína multimérica? Una proteína multimérica es una proteína que está formada por más de una cadena polipeptídica. Por ejemplo, si yo tengo que es una dos cadenas polipeptídicas, esta vendría a ser una proteína dimérica. Si fuese 3 cadenas polipeptídicas, sería trimérica. Si fuese 4, tetramérica. Si fuese 8, octamérica. Si fuese 6, hexamérica. ¿Ya? Esas son las multiméricas. Y las proteínas conjugadas son aquellas que tienen grupos prostéticos. Un ejemplo de proteína que alcanza el nivel cuaternario es el caso de la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina fácilmente el nivel cuaternario? Esta proteína alcanza fácilmente el nivel cuaternario porque es una proteína que es multimérica. ¿Por qué digo que es multimérica? Porque está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 unidades alfa y 2 unidades beta. O sea, es una proteína tetramérica. ¿Ya? 2 alfa y 2 beta, es tetramérica. Y esta hemoglobina, a su vez, es conjugada. ¿Por qué digo que es conjugada? Porque cada tiene un grupo prostético. El grupo prostético de la hemoglobina es el grupo hemo. ¿Ya? Es el grupo hemo. Entonces, esta hemoglobina fácilmente alcanza el nivel cuaternario, ¿no? Porque es tetramérica y cada una de sus unidades tiene su respectivo grupo hemo. Por eso fácilmente va a alcanzar el nivel cuaternario. ¿Qué viene a ser el grupo hemo? ¿Ya? ¿Qué es el grupo hemo? El grupo hemo es esta estructura que se ve acá. Anillos heterocíclicos nitrogenados llamados pirroles o anillos porfirínicos enlazados al fierro. ¿Ya? 4 pirroles o 4 anillos heterocíclicos nitrogenados enlazados al fierro. ¿Ya? Ese es el grupo hemo. Por esta razón, el color de nuestra sangre es rojizo, ¿no? Es rojo. Es porque tenemos grupo hemo a nivel de la hemoglobina. Ahora, el fierro tiene la capacidad de formar 6 enlaces covalentes. ¿Ya? Este te va a formar 6 enlaces. Con enlaces covalentes ya están con el nitrógeno, quedarían 2 enlaces covalentes. Uno de los enlaces covalentes es para que se pueda enlazar a las unidades de la hemoglobina, a cada una de esas unidades. El otro enlace del fierro es para que se pueda enlazar al oxígeno. ¿Ya? Es para que se pueda enlazar al oxígeno. O sea, ahí están los 6 enlaces covalentes. Ahora, el fierro tiene 2 estados de oxidación. Es un fierro que tiene la forma de fierro más 2 y es forma de fierro más 3. Más 2 y más 3. Solo una de esas dos formas va a transportar oxígeno. ¿Cuál es? Eso van a averiguarlo y voy a preguntar en el examen. ¿Es cuando la hemoglobina está bajo la forma de hierro más 2 o cuando la hemoglobina está bajo la forma de hierro más 3? ¿Cuál de esas dos formas transporta oxígeno? ¿Ya? Ojo, continuamente el fierro está oxidándose y reduciéndose. Es decir, pasa la forma de más 2, de fierro más 2 a fierro más 3, vuelve a la forma de hierro más 2. O sea, continuamente está oxidándose y reduciéndose. De esa manera va a transportar oxígeno. Pero ojo, solo una de esas dos formas, ¿ah? O bien la más 2 o bien la más 3. Eso van a averiguar cuál de las dos formas es la que transporta oxígeno. ¿Ya? Este es el resumen de los 4 niveles de estructuración, de la estructura primaria, el enlace clave, el enlace peptídico, de la secundaria, el enlace clave, el enlace puente de hidrógeno, de la terciaria, el enlace clave, el puente de sulfuro, y del nivel
cuaternario, proteínas que sean multiméricas o proteínas que sean conjugadas. Ojo, una proteína simple que solo posea una cadena polipeptídica no puede alcanzar el nivel cuaternario, ¿ya? Proteína simple que solo tenga una cadena polipeptídica no alcanza el nivel cuaternario, alcanza el nivel terciario, ¿ya? Va a alcanzar el nivel terciario. ¿Qué viene a ser desnaturalización? Es lo que hemos hecho en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio hemos hecho estos experimentos de desnaturalización de proteínas, ¿no? Aquí está la definición. Consiste en la pérdida de todas las estructuras de orden superior. Es decir, es la pérdida del nivel cuaternario, la pérdida del nivel terciario y la pérdida del nivel secundario. Para que se pierdan estos niveles de orden superior, significa que se van a romper los enlaces que mantienen estables a dichas estructuras. En el caso del cuaternario hay varios enlaces, varios, ¿ya? No es uno solo. Si todos esos enlaces se rompen, se pierde el nivel cuaternario. Si rompes el enlace puente y sulfuro, rompes el terciario, te queda el secundario. Si rompes los enlaces puente de hidrógeno, te quedas con el primario. Eso es una desnaturalización completa de la proteína. ¿Ya? Desnaturalización completa de la proteína. Existe desnaturalización que hemos hecho en el laboratorio, ¿no? Hemos realizado desnaturalización incompleta. Para eso hemos utilizado el caso de la acetona fría. Ahí hemos utilizado una mezcla de sal con alcohol etílico, ¿no? Para producir precipitación con desnaturalización incompleta. Una desnaturalización incompleta es si llega por decir, rompes el cuaternario y te quedas con el terciario, y ahí queda. O rompes el cuaternario, te quedas con el terciario, rompes el enlace puente y sulfuro y queda. Esa sería una desnaturalización incompleta. ¿Ya? Si llega hasta el nivel primario, eso es completo, desnaturalización completa. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de la desnaturalización de las proteínas? La consecuencia inmediata de la desnaturalización de las proteínas son dos cosas básicas. Uno que se ha visto en el laboratorio. El que se ha visto en el laboratorio es que la proteína pierda solubilidad. Y cuando la proteína pierde solubilidad, precipita de manera inmediata. ¿Ya? La proteína va a precipitar de manera inmediata, que es lo que hemos visto en el laboratorio, ¿no? Hemos visto precipitación de las proteínas, precipitación de la alúmina. En algunos casos es con una desnaturalización completa y en algunos otros casos es con una desnaturalización incompleta. Es lo que hemos hecho en el laboratorio, ¿ya? Y la consecuencia más importante de ello es la pérdida de la actividad biológica. La proteína pierde actividad biológica. Ahora, si hablamos de los agentes desnaturalizantes, ¿cuáles son estos agentes que pueden producir desnaturalización de la proteína? Se clasifican en agentes físicos y agentes químicos. Dentro de los físicos tenemos el calor, la temperatura alta, ¿no? Que es lo que también hemos hecho en el laboratorio. Hemos por calor, ¿no? En un caso hemos colocado 3 tubos de ensayo, en uno le colocamos hidróxido de sodio, luego le colocamos ácido acético y en un tercero le colocamos jugo de limón. Luego lo llevamos a baño María y al final lo que hicimos con uno de los tubos es acidificar, cambiarle el pH. Al cambiarle el pH, generarle un pH ácido, hizo que la albúmina precipite con una desnaturalización completa, que en este caso se observó un coágulo nítido. Y en los otros 2 tubos de ensayo le adicionamos cloruro de sodio saturado. El cloruro de sodio saturado es una sal que es soluble en agua. Las sales solubles en agua lo que van a hacer es deshidratar la proteína y cuando la proteína se deshidrata pierde solubilidad y precipita de manera inmediata. Si ha sido muy concentrada la sal,
la desnaturalización es completa. Pero si ha sido leve, diluida la sal, va a precipitar, pero con una desnaturalización incompleta. ¿Ya? La radiación es un agente físico que induce desnaturalización, y la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, produce desnaturalización de proteínas. Dentro de los agentes químicos tenemos algunos detergentes, como el caso del dodecilsulfato sódico, el SDS, ¿no? Que es un detergente utilizado en laboratorios de bioquímica. Altas concentraciones de sal, pero ¿qué tipo de sales? Sales que sean solubles en agua, como las sales de cloruro, las sales de fosfato, las sales de sulfato, ¿no? Ese tipo de sales, si está en una alta concentración, va a deshidratar a la proteína, la pierde solubilidad y va a precipitar, ¿ya? Extremos de pH, ¿no? Como el caso de acidificarlo con el ácido acético. Al acidificarlo se formó un coágulo, que vendría a ser la albúmina que precipitó con desnaturalización completa, ¿ya? Y los metales pesados, ¿no? Todos los metales pesados son agentes desnaturalizantes de las proteínas, ¿ya? El plomo, el mercurio, el arsénico, el hierro, el cobre, desnaturalizantes de las proteínas, ¿ya? Ahora, si una proteína yo la someto a un agente desnaturalizante severo, si el agente desnaturalizante ha sido severo, lo que yo voy a obtener es una desnaturalización completa, ¿ya? Ahí tú obtienes una desnaturalización incompleta. Y en la desnaturalización completa, lo que tú vas a tener siempre es el nivel primario, ¿ya? Siempre vas a tener el nivel primario. Ahora, si en el examen yo les pregunto, producto de la desnaturalización, ¿cuántos aminoácidos se obtienen? ¿Ya? Producto de una desnaturalización completa, ¿cuántos aminoácidos se obtendrán? Ahí la respuesta va a ser ninguno. ¿Por qué la respuesta es ninguno? La respuesta es ninguno porque simplemente es una desnaturalización completa. Y en la desnaturalización vas a obtener el nivel primario. Y el nivel primario está formado por residuos aminoácidos, no está formado por aminoácidos, ojo. ¿Ya? Entonces ahí tengan cuidado con la pregunta que les vaya a hacer en el examen. Residuos, ahí tú vas a obtener el nivel primario, y el nivel primario tienes residuos aminoácidos, no tiene aminoácidos. No se olviden que una proteína no posee aminoácidos. Las proteínas lo que poseen son restos aminoácidos. Eso es lo que poseen las proteínas. Entonces, si tú lo desnaturalizas de manera completa, tú obtendrías el nivel primario y por lo tanto restos o residuos aminoácidos. No se obtienen aminoácidos. Ahora, si cambiara la pregunta, se hace una hidrólisis completa. Si haces una hidrólisis completa, ahí sí vas a tocar el nivel primario, porque con la hidrólisis rompes ya el enlace peptídico. ¿Ya? Si a la desnaturalización completa, después de la desnaturalización, ahí recién obtenemos aminoácidos. Ahí recién vas a obtener aminoácidos. Ahí ya no hay residuos aminoácidos, porque en la proteína ya se rompieron los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se han roto y por lo tanto vas a obtener aminoácidos. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con esas preguntas. Si es hidrólisis completa, ahí sí obtienes aminoácidos. Si es una desnaturalización completa, ahí obtienes residuos aminoácidos. Eso sería todo lo referente a esta parte de proteínas. ¿Alguna pregunta, consulta que tenga? ¿Alguna pregunta, consulta que haya?